Hola, hola, ¿qué tal? Familia del corazón, aquí con 2 minutos de retraso, disculpen ustedes. Como siempre, pues un gustazo por estar con ustedes, familia linda. El tema de hoy, excelente mensaje informativo de Sky Prince. Tenemos un muy buen mensaje de Sky. Y anuncio importante de Ripple. A los que no saben de Ripple, es XRP. Más no estoy haciendo ninguna invitación, ni se está invitando a nadie a invertir en estas criptomonedas. En ninguna. Pero bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Bienvenidos con todo el corazón. Bonitas y lluviosas tardes por acá en Ciudad de México. Buenas noches a todos los que van llegando allá en Europa. Y buenas tardes a todo el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, familia? Recuerden que sus preguntas, pues bueno, voy a tratar de contestarlas todas, pero bueno. Y los comentarios los leo, pues, cuando tenga chancecito, ¿vale? Y pues bueno, familia, pues nos vamos arrancando de una vez porque pues es algo de información. Pues esta semana ha estado movida, ¿no? Ha estado con llena de información. De 2 semanas para acá, pues sabemos que hubo un atentado. No sabemos si es falso o no, pero pues de que si es falso, fue por parte de la alianza. Contra el güerito de las trompetas, utilizando los mismos métodos que utilizan los oscuros, una cucharada de su propia sopa, vale, que yo creo que voy por ahí. El residente de la Casa Blanca desaparecido, no se ha vuelto a presentar en público, supuestamente anda ya en París para la recepción, creo que de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero pues de ahí más creo que no se le había visto en buen rato, anunciando que tenía supuestamente una enfermedad que lo obligó a encerrarse y pues varias cosas importantes, así como lo que les traigo también. Bueno, vámonos ya sin más preámbulo, ¿no? Ya saben, los que me siguen saben por qué tengo puesta una corbata color dorado que me impide hablar de cierto tema. Así es que no insistan, por favor. Y bueno, uh, vámonos primero con información de Recitos de Oro. Anuncio importante de Ripple. El juez Torres aprueba el uso de XRP para pagos por parte de instituciones y bancos. El juez Torres de Nueva York ha dictaminado que XRP no es necesariamente un valor a primera vista, impugnando los reclamos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Ripple. Ok, quiere decir que esto no es un valor, no es una moneda para invertir, está respaldándose o ya está respaldada en oro. Que yo sepa, está a punto de. Hasta que no tome control el QFS, no lo va a hacer. Así es que no es para invertir. La inversión es para acumulación y eso es una mentalidad de 3D. No quiere decir que entre más XRP tengas más oro, no, es para transacciones. Pero se está aprobando con esto. Ok, es importante. Este fallo permite a los bancos e instituciones financieras estadounidenses comenzar a considerar XRP para pagos transfronterizos. Eso es para lo que va a servir. Vale, no para acumulación, ni inversión, ni para nada, pues, de este asunto. Esto tendrá un efecto de alcance global en los bancos e instituciones financieras que opten por utilizar Ripple en pagos transfronterizos a través del nuevo sistema de comercio basado en activos digitales. Escucharon bien. Esto nos está hablando tras bambalinas, familia, que el QFS se está aplicando prácticamente, ya va avanzando y avanzando. Cada día que avanzamos algo más, ¿no? Entonces les decía, aquí yo no invito a invertir a nada en nadie, a nadie en nada, perdón, ¿vale? Y no es una buena idea invertir en ninguna criptomoneda, mucho menos en el Bitcoin, en Ethereum, en todas estas, no. Estas son del cabal y van a desaparecer. Prácticamente ya les había dicho, el 99% de todas las criptomonedas van a desaparecer. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Porque esta gente sí va a perder su dinero, garantizado, ¿vale? Las únicas que irán a quedar serán las criptomonedas respaldadas con oro y no son para invertir, son para lo que acaban de escuchar, ¿vale? Ok, vámonos con sus preguntas y luego ahorita seguimos con el tema, con otro tema. Rafael Coriat. Ok, Rafael Coriat, aquí esperante con cariño, gracias por tanto amor y sabiduría. Gracias, mi hermano. Hazme la buena.
Rafael, tienes una foto de una chica, bueno, está bien, no sé, entonces lo que tú quieras, no importa, para Venezuela. Puedes mandar unas palabras de luz para Venezuela. Híjole, que es un país hermano, bien bonito, que créeme que yo tengo amigos venezolanos muy lindos. Es gente, hijo, con un cariño bien impresionante, que desgraciadamente tienen tuvieron o tienen, más bien tienen, la mala racha de tener, o la mala fortuna de tener demasiado petróleo, demasiados minerales en su tierra. Y eso los ha condenado a estar como están ahorita, porque el cabal ha hecho de las suyas con ustedes. Pero ¿saben qué? Se va a acabar bien pronto, muy pronto. Van a poder estar en una posición muy buena. De hecho, que yo sepa, es el tercer o cuarto productor a nivel mundial de petróleo. Tienen muchas cosas. El petróleo ya va a dejar de funcionar como lo conocemos para los coches. Va a haber más alternativas. Pero mientras se van a levantar muy bien, eso va a servir que pueda levantarse muy bien, ¿vale? Falta nada más que caigan uno que otro oscurito por ahí y no me meto en política, no estoy diciendo que su presidente sea corrupto, no me interesa, pero si debe algo lo va a pagar. Si no, y está jugando por el lado bueno, pues posiblemente vaya a continuar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y un abrazote grande con todo mi corazón para los hermanitos de Venezuela y de todo el mundo, ¿vale? Entonces vamos a continuar por acá. Dice por acá, veamos. Por favor, no me hagan trampa, no me pongan signo de interrogación en un comentario cuando no es pregunta, por favor. Créame, leo sus comentarios y gracias por todos los del en vivo pasado. También, bueno, en lo que voy a encontrar otra pregunta, quiero avisarles que no se cerró el canal. Ya les avisé en Telegram, el canal de Conciencia en Amor Sagrado. No los expulsaron, nadie ha sido expulsado. Alex, es que no puedo escribir, por favor, es que alguien me dio de baja, o el bot me sacó, porque yo no hice nada. No, mis hermanitos, hay una remodelación, hay una limpieza, sacamos algunos oscuritos por ahí que andaban haciendo de las suyas, y ya se dieron cuenta que están sacándolos a balcón. Un amigo que es policía cibernético que está adentro del canal, está ayudándome, gracias mi hermano, por hacer esta limpieza, porque hay mucha gente que está metida haciendo de las suyas como espía, ¿vale? Entonces está limpiándose el canal. Y también me tomé un descansito. Sinceramente también es muy pesado. ¿Para qué me hago? ¿Para qué les digo que no? Sí. Es muy pesado. Ya después de un buen tiempo estar continuamente, diario, hasta los domingos, con apoyo a sus preguntas, todo. Necesitaba un descansito. Entonces van a ser 3 semanas, ya nada más quedan 2 semanas más, ¿vale? A partir de hoy quedan 2 semanas más para que se vuelva a abrir el canal. Entonces a nadie se le corrió, a nadie se expulsó del canal. Paciencia nada más, por favor, ¿vale? ¿Listo? Ok, por acá, vamos a ver. Martita Ramírez, no puedo, hermanita, no puedo contestar a tu pregunta. Perdóname, pero por eso tengo la corbata dorada. Es algo que me pidió la alianza, en el cual es una indicación de que no puedo hablar ni contestar el tipo de pregunta que me estás haciendo, hermanita. Lo único que te digo es que no te preocupes, todos estaremos informados de todo esto. Vale. Carlitos HS, yo di mi like y tú, gracias por recordárselos. Háganle caso a Carlitos HS. Gracias. Ok, Clavita. Ok, Claudita, ¿y sabes algo entonces de USDT, pagos en criptomonedas? No, hermanita, no, USDT quiere decir dólar respaldado en oro, todavía no está respaldado en oro. Y en cuanto a criptomonedas, tendría que entrar primero el QFS ya fuerte para que fuera esto. Les repito, no van a ser criptomonedas del cabal. Eso sí, se los aseguro. Ok. Ok, Ivo D dice, tengo XRP desde hace meses, mucho antes que conociera a Gesara. Está lleno de contratos con muchas instituciones, países y empresas de todo el mundo, pero está también muy ligado a BlackRock. Sí, pero no es de los oscuros, mi hermanito, que se añadió muchas empresas de BlackRock a no invertir, en hacer transacciones con XRP, porque es la línea Ripple, es la plataforma más rápida para hacer transacciones y la más económica. Por eso se escogieron
la alianza, pues, los sombreros blancos para poder usarla y respaldar esa moneda con oro. Más no está todavía respaldada con oro y no tiene nada que ver con la oscuridad. Al contrario, va a ser bien, pero no te sugiero que la tengas por mucho tiempo, mi hermano. No quiere decir que cuando se respalde en oro vas a tener oro físico allí. Vale, va a tener que circular. Posiblemente hay algunos pagos aunados que te den, pero de Gesara, Nesara y todo esto. O sea que vamos a entender bien una cosa. La acumulación de divisas, de mercado, de oro, de todo esto es del cabal. Eso han hecho. Por eso tienen ese poder, porque han acumulado y acumulado. Si seguimos su ejemplo, nos volvemos parte del juego. Entonces, la idea es que tiene que circular todo para beneficio de toda la humanidad. Vale, ese es el asunto. Por eso cual van a desaparecer todas las criptomonedas, exceptuando las que se respaldan en el patrón oro. Vale. Ok, Roberto Camacho dice, sistema SWIFT deja de funcionar cuando inicia el QFS. Se cree que van a trabajar todavía un tiempo. Ya han estado trabajando así. El QFS está tras bambalinas, pero ha estado trabajando. Y se cree que cuando entre más bien todos los cambios de la revaluación, entonces sí podrá ahí decirte, se acabó el sistema SWIFT. Vale, no presente cuando entre el QFS porque ya lo hizo. Vale, lo que sí más bien sería, Roberto, sería eso. Hasta que no entre la revaluación de valores en cada país, va a desaparecer el sistema SWIFT. Los bancos dicen que por ahí, hasta donde yo me enteré, tendrán una vida útil de máximo de 3 a 5 años, después pasarán a ser instituciones financieras nada más, no van a seguir como los conocemos, y al cabo de un periodo de máximo 10 años, el efectivo pasará a ser historia, ya no se va a ocupar. Y a lo mejor ni siquiera el dinero, ojalá, será excelente. Ok. William Cervantes, buena pregunta, mi hermano, y ojo, porque se lo han hecho a mucha gente. Pregunta William Cervantes, dice, hola hermano Alex, ¿nosotros tenemos que inscribirnos para tener la tarjeta cuántica? No. Ojo, canal que les diga, sobre todo está pasando mucho en Facebook, en Facebook, está pasando en Facebook. Ojo, si alguien te pide que quiere ayudarte, que tú tengas tu tarjeta cuántica y todo esto, es mentira, te quiere robar tus datos. O en el mejor de los casos, quiere que entres a un multinivel donde están haciendo inversiones con criptomonedas. Vale. Pero en el peor de los casos te quieren robar tus datos y mucho cuidado, a lo mejor hasta dinero también. Vale, William, y para todos, no les hagan caso. No hay ningún lugar que te vayan a dar una tarjeta cuántica. Se cree que eso solamente cuando vayamos a recibir Gesara Nesara, se nos va a dar. Los va a dar un centro. Vamos, que se cree que son los mismos bancos los que te la van a dar. No hay ningún otro lado donde te la vayan a ofrecer, porque si te la ofrecen ahorita es mentira y te están viendo la cara, es fake. Fraude, pues, literal. Ok. Ok, Erika Aloye, contestando a tu pregunta, dice, aquí en sus discursos de campaña el güerito de las trompetas ha hablado favorablemente sobre las aplicaciones en el brazo. ¿Cómo debemos considerar esto? Erika, es que hay dos güeritos de las trompetas. Uno que está resguardado en el Monte Cheyenne, y otro que está en campaña. Se cree que uno lo están utilizando también, ya es un despapay esto. Los oscuros están utilizando uno, luego hay otro. Acabo de ver un video por ahí donde Trump, bonito las trompetas, está dando un discurso y por ahí entre sus seguidores está otro güerito de las trompetas con una gorra. O sea, ¿qué onda con esto? Ya sabremos al final de qué se trata, pero si él está, el güerito de las trompetas que esté diciendo esto, no lo crean mucho, ¿vale? O trae una doble intención. Permiso. Claudia dice, y no es QFS, es ISO 20022. No sé a quién le contestaste por ahí, pero bueno. Ok, perdón, no era pregunta, de todos modos la leí. Ok, vámonos con lo siguiente, familia. Ahorita ya no hay más preguntitas, ahorita me van haciendo más. Bueno, la última, aquí está hasta abajo. Dice Oscar Plaza, las camas médicas desde Guasón, Huila, Colombia. Un abrazo fraternal. Si te refieres a qué hay con ellas, pues lo mismo, hermano, todos esperando lo mismo. Estamos esperando que se abra ya esto. Ya una vez entrada, creo que la RB, símbolo de Blue Sky lo dijo, parece ser que van a entrar, comenzar a entrar. Ok.
Martita Ramírez, por aquí me quedo con tu pregunta y ahorita la vamos a leer. Mientras tanto, vámonos con lo siguiente. Ok. Siguiente mensaje de Redemption News. Todo lo que conocemos aquí, todo lo que se conoce a través de la ciencia, la educación, la religión, todo dejará de existir. La Tierra no será la sombra de lo que aquí hubo. No será una transición planetaria, sería un pequeño cambio, y la Tierra siempre ha cambiado a lo largo de 2 milenios. El cambio será tan profundo que la gente sabrá que GESARA es solo financiera. No, las finanzas son parte de ello. Lo que cambiará la parte financiera dentro de GESARA es el QFS, que es el sistema financiero cuántico, es un brazo de GESARA. Dentro del sistema financiero cuántico también existe la realidad virtual, de la que oiréis hablar mucho. Fue un español que escribió esto. Valoración, revalidación de valores monetarios. No hay manera de crear un nuevo sistema financiero cuántico y no hay manera de revaluar las monedas. ¿O qué significa esto? Eso significa que se convertirán todas las monedas, porque todavía queda mucho dinero ahorrado. ¿Ok? Los multimillonarios que hacen todas las fortunas del mundo tienen fortunas reales, en dinero, en valores, en especies, y necesitamos hacer un cambio, y ahí es cuando lo pierdes todo. O sea, se refiere a los millonarios. Entonces, el tema del sistema financiero cuántico es importante, muy importante, porque creará prosperidad para la gente. Devolverá todo lo que la gente ha pagado indebidamente en esta vida, principalmente como préstamos, como beneficios, como precios exorbitantes, impuestos, todo. Fue arrojado de nosotros, incluso dentro de las medicinas. ¿Cómo ven? O sea, sé que parte del video que les estaba hablando, estoy sacando una serie de 19 videos en donde hablo y explico cada uno de las bendiciones que trae GESARA Nesara. Efectivamente, lo que dice aquí ya se ha repetido y es por lo que puedo constatar, es cierto. Todos los intereses que se han pagado los bancos, todos los impuestos injustos se van a devolver. Y por lo que he visto, también reiterando lo que yo les he venido diciendo, política, religión va a dejar de existir, o se va a renovar. ¿Por qué va a dejar de existir? Siento mucho lo que si tú eres muy apegado a tu religión, te han engañado, te han visto la cara durante mucho tiempo. Como les digo, es respetable, yo no me estoy metiendo con la fe de nadie. Esa la defiendo a capa y espada. Para mí es extremadamente válida la fe de las personas, pero no de los dirigentes de esas religiones. Para mí son un asco. Han mentido y han hecho porquería y media en nombre de Dios, para su propio beneficio. Entonces van a ser juzgados, la alianza los va a atrapar, los va a juzgar, los va a enjuiciar, y quien deba crímenes contra la humanidad le van a dar hasta cuello al pastor, al sacerdote, o quien sea, o rabino o imán. Quien deba cosas las va a pagar, así como también políticos y toda esta gente que ha hecho mal contra la humanidad. Vale, nos quedamos con la pregunta de Martita Ramírez. Permiso. Martita Ramírez, no toco ese tema de las señoras que me estás hablando. Para mí no es ni fraude, ni bueno ni malo, simplemente no te podré explicar. Sé muchas cosas, pero aquí la gente levanta mucha polémica y la verdad no es mi intención herir los sentimientos de nadie, de creer que le vieron la cara. Entonces prefiero no tocar ese tema. Vale, investiguen por su cuenta, investiguen mucho, la verdad, acerca de este asunto, porque todo pinta que no sea real. Muy bien, Martita. Ok, allá ustedes, cada quien es libre de invertir en lo que le pegue la gana. Pero bueno, se les advirtió. Ok, vamos con otra pregunta. Dice: no puedo, Doris, no te disculpes por la pregunta, pero no te la puedo contestar, hermanita. Traigo puesta mi corbata dorada. Si me sigues desde hace tiempo o ve los videos en vivos desde hace 6 meses o más, y puedas saber por qué no puedo contestar a tu pregunta. Gracias, disculpa por esto, pero no puedo hablar de ese tema. Ok, vámonos por acá, vamos a ver qué más les cuento, familia. Bueno, pues estoy contento porque sí se han movido muchas cosas interesantes. Dice Reinaldo Martínez: teníamos entendido que el güerito de las trompetas es buena persona, ¿es así?
Sí, nada más que lo que les diga. Por ese parece que anda un doble por ahí jugando, haciendo algunas cosas que no debe. Es parte del show. Acuérdense que todo es parte del show. Ok. Emina 7 dice, ¿qué es la operación ópera? Desconozco a qué te refieres, hermanita. Si te refieres a lo que había dicho Wolverine cuando todo esto inicia, él iba a cantar su ópera, pues no es ninguna operación, es nada más una señal de que él ya había recibido sus fondos. Es todo lo que puedo decir. No fondos de qué ni de nada. Vale. Sí, Liliana Jiménez. Sí, hermanita, es probable. Tu pregunta dice, ¿tú crees que estamos en dos realidades paralelas que se están entrecruzando? Sí, eso es más probable. Por eso vimos al güerito de las trompetas promoviendo lo que contamos hace ratito. Es probable que también sea parte de dos realidades alternas. Que ojo, la de la luz ya ganó, ¿eh? Podrá entrelazarse parte de la oscuridad y podemos ver otras cosas, pero no. Ya en realidad el tiempo de esa línea de tiempo positiva ya quedó instalada. No habrá, por más que le quieran buscar por todos lados, no. Vamos a llegar a un resultado positivo siempre. Ya no hay vuelta de hoja. Ok, y no se lo digo yo, esto ha sido investigado durante mucho tiempo y por ahí hay gente que también investigadores serios que lo han avalado, efectivamente. El Cabal tenía la capacidad de ver múltiples líneas de tiempo antes, por eso siempre se adelantaban, por eso siempre ganaban. ¿Se han dado cuenta que ya no ganan ni una? Todo se va acabando, se les va acabando, porque siempre vieron en ese visor o tecnología que tenían para ver la línea de tiempo, hacían cosas a su favor para que ganaran. Y de un momento, creo que por ahí después de 2012, todas las líneas de tiempo reflejaban algo positivo y en contra de ellos. Y la vez que lo utilizaban, movían lo que fuera, nunca se les daba una línea de tiempo negativa. ¿Por qué? Porque de arriba ya dieron la orden. Y no hay quien pueda con el de arriba. No, así de sencillo. O sea que lo que ven es una película, nada más. Ok. Dice Norbeli Castañeda, en muchos canales se habla del cambio a nivel mundial hace mucho tiempo y no se da. ¿Por qué no se ha dado? ¿Qué pasa? Norbey, porque no hemos hecho nuestro trabajo. Tenemos que entender una cosa, para acelerar los cambios tenemos que hacer nuestro trabajo interior. Tenemos que vibrar en amor para que esto se dé más alto y más fácil, para que se aceleren los cambios. ¿Tú qué estás haciendo, Norbey? En lugar de estar viendo que no cambia nada, ¿qué estás haciendo con tu interior? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Has perdonado a quien tienes que perdonar o ir a pedir perdón a alguien que has ofendido? ¿Qué estás haciendo de bonito para que en tu vida cambie tu realidad ahorita? Porque ahí viene el cambio de todos. Cuando iniciamos nuestros cambios y somos mejores seres humanos, esto se acelera. Entonces, no seas parte del problema. Cambia. Y no lo digo por ti, Norbey. Lo digo por todos. Si no cambiamos, no va a cambiar nada. O se va a tardar mucho más tiempo. No esperemos. También, por cierto, no esperes que nada llegue de fuera. Todos los cambios importantes en la vida de cada ser humano llegan cuando tú decides cambiar por dentro. Nunca al revés. Si estás esperando que llegue un Mesías a que te cambie la vida, te vas a comprar el Blue Beam cuando proyecten un Mesías en el cielo. Miren, ya se apareció Jesús, ahí está Buda. Mentira, no va a venir nadie para salvarte. Esos son inventos de todas las religiones y creencias. Si no cambiamos primero nosotros por dentro, nada va a cambiar. Lo reitero. Vale, no es que repita, quiero reiterarlo para que quede claro. Bien, entonces por eso está tardando. No es que es que estorbamos mucho con nuestra oscuridad también. Bien, vamos a ver por acá. Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación, para mí no es pregunta, y me la brinco. Ok, veamos. Hermanita Silvia, nuevamente, lo digo por enésima vez. Hola, en el listado que publicaste de BRICS, Argentina no está en el listado. ¿Sabes por qué no está y si influye en algo? Hermanita, se les ha hecho 1000 veces. Ese listado es los que ya están y si no están, están en proceso de entrar. Vale, no es que no vaya a estar, sí va a estar, el problema es que está en proceso. Vale, por favor, ya no me pregunten eso. Si me lo vuelven a preguntar, ya no lo voy a contestar. Ya lo dije varias veces en varios lados. Dice, hermano Alex, dice Linda Guillén, ¿cree que habrán más apagones y más grandes como el que pasó hace poco? Sí, es muy probable que llegue el grande. Es una preparación para el grande, Linda.
No fue ni... el pretexto le dieron que fue una falla de Microsoft, ¿eh? Ojo, tras bambalinas hay otros datos, yo tengo otros datos. Vale. De verdad, es una preparación para ver cómo reaccionar el público. Se movieron, de hecho, algunas cosas durante ese apagón. La alianza tomó ventaja de eso, lo provocó y tomó ventaja de ese asunto. Pero también tómenlo como prueba del gran apagón que puede haber de Internet de 3 días. O 10 días, lo más probable. Vale. No, ojo, no se va a ir la luz. No se va a ir el agua. Mucha gente cree que, es que vamos a hacer oscuras 10 días. No, 10 días de oscuridad de apagón de Internet. Cuando pase eso, alégrense. En lugar de que les dé miedo, porque viene algo excelente. Si es que pasa, hay planes también de la alianza que se cree que quizá no sea necesario. 10 o 10 días no sean necesarios. Quizá menos. Ok, pero alégrense. El punto es de que es momento de alegrarse si pasa esto. Un día, 3 días, 10 días, no importa. Ok. Ok. Bertina Vergara Osorio. Don Alejandro dice, por favor no se me pueda responder. Quien no esté en los BRICS no aplica Nesara. A Colombia no lo veo en la lista. Nuevamente, Bertina, ya les dije, si no está es porque está en proceso de entrar. Y no. Hay un acuerdo de 209 países que no lo encuentro por ningún lado. Sé que existe, sé que firmaron, sé que es cierto, pero no hay informes de dónde están los 209 países que firmaron para entrar con la ley GESARA. Estados Unidos exclusivamente es Nesara. De ahí en fuera todo el mundo se le llamará GESARA. ¿Ok? Y país que no firme o no haya firmado GESARA, Nesara, no podrá comercializar con ningún otro país. No importa tanto los BRICS, si van de la mano los BRICS, son parte de Nesara. Pero no quiere decir que el país que no esté en los BRICS no va a poder entrar en Nesara. No, es punto y aparte, son dos cosas muy diferentes. Bien, Berti. Ahora, ok, vámonos acá. Ok, esta nos pregunta. Acuérdense, pregunta que no tiene signo de interrogación. Yo no la tomo en cuenta porque no es una pregunta. Y comentario que tenga un signo de interrogación, no lo voy a leer porque me estarían haciendo trampa y no se vale. No se agachen. Ok. Alicia Cárdenas, déjenme leerla primero. Ok, es interesante el tema, Alicia. Dice, en los nuevos cambios que vienen, ¿será posible equilibrar la economía de los países y así evitar actos tan aberrantes como pasa en la India, fiestas de meses con derroches? Por otro lado, hambre crece. Sí, hermanita, definitivamente, de hecho, mira, eso es parte de todos los cambios. Se cree que todas las monedas valdrán lo mismo en todo el mundo. Eso es una revaluación de valor. Revaluar tu moneda en patrón oro y que todas las monedas tengan el mismo valor en todo el mundo. De eso se trata. Parte de eso también es GESARA, Nesara. Sí, y sabes que lo primero que se va a acabar son sus usos y costumbres. No solo en la India, aquí en México ya se instauró una prohibición de vender o de casar a una niña pequeña o una muchacha, una señora soltera, con un tipo que llegara con una dote y dámela. Es como comprar un ser humano, eso es esclavitud. Eso pasaba en el sur de México, en Chiapas específicamente, y Guatemala. Eso es aberrante. Lo mismo pasa en la India. ¿Cómo es posible que a una criatura de 11 o 12 años se la vendan a un anciano de 70 años? Eso es estúpido. Eso va a cambiar. Créanme, pero respetando sus creencias de los indios, o si es cuestión hindú, que no creo que tenga que ver con religión, más bien es usos y costumbres, eso es aberrante y se va a cambiar. De hecho, eso es pedofilia, carajo, eso no se vale. Eso va a cambiar, definitivamente. Y ese derroche de tanto dinero de meses, con más todavía. O sea, no es posible que haya tanta pobreza y gente muriendo de hambre en la India y estos cabrones con dinero, fiestas por meses. Estúpidos, ¿no? Perdón, pero da coraje. No me enojo con ustedes, ni estoy enojado. Pero de momento da coraje. Vale. Dice Sol, pregunta, ¿se devolverán los impuestos pagados a lo largo de toda la vida? Se cree que sí, Sol. Se cree que sí. Sobre todo y específicamente el del ISR. En México es el ISR. O el IRS en Estados Unidos. Y el impuesto sobre la renta. Pues sí, hermanita, se cree que sí se puede. Y se cree que sí lo va a hacer. No se pierdan los videos que voy a subir a continuación. Sigue la ley de beneficio,
número 3 en la semana. Yo creo que el lunes se los voy a subir. Y así vamos continuando con las 19 bendiciones para que queden bien guardadas, se las graben bien. Por eso decidí hacer un video. Ya he tenido videos donde he mencionado las 19 beneficios de los estatutos que van a cambiar con Gesara Nesara. Pero ahora se los voy a hacer uno por uno, explicado, aumentado con lo que su servidor les puede compartir, ¿no? Lo que investigo y lo que me vibra. Lo que no les vibra, adelante, pero ahí están. Eso no es de que creer o no creer, ahí están, punto. Si no quieres creer que tu constitución existe porque está allí, pues no la creas, pero te la van a aplicar si robas algo. Así de sencillo, ¿no? Ok, vamos por acá. Vámonos con lo que sigue, yo creo más bien. Ok, sí, vámonos, vamos a leer antes de seguir con otra preguntita. Y ahorita le seguimos, ¿vale? Digo, sí, me estoy quitando ese... Ya me regañaron, que no diga vale si no soy español. Es que les digo que ya lo tengo de modismo. Pero aquí en México también tenemos eso. O sea, me vale, o vale, sale y vale. También lo tenemos, pero en fin, no lo borres, voy a tratar de modificarlo. Si les cae mal, si no, lo sigo diciendo. Agárrense, ahí viene. Mensaje de Sky Prince. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en unas pocas horas. Buena distracción, ¿no creen? Para que vayamos a nuestras citas. Todos piensan que es durante el sistema de transición, como quieran llamarlo. Pero creo que mientras el mundo tiene los ojos puestos en París, podría ser un buen momento para hacer una caravana, ¿no creen? Podría ser un buen momento para ir y arrestar a todos esos políticos traidores con los ojos del mundo puestos en París. Ojalá que así sea. Digo, está especulando Sky Prince y ojalá que sea más que una especulación. Vamos a ver qué pasa. La atención de todos está centrada en algo en todo el mundo. Bastante buena distracción, ¿no creen? No voy a compartir lo que escuché hace una hora porque no quiero que nadie se decepcione. Pero maldita sea, un año, solo una vez. Tal vez tengamos una Navidad en julio, que solo necesitamos una vez. Eso es todo lo que se necesita, solo una vez. Quiero agradecerles a todos por su amor y apoyo. O sea, se refiere a que pase ya en julio. ¿Ok? Quiero agradecer a todos por su amor y apoyo. Todo este proceso no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Todos hemos luchado, todos hemos perdido seres queridos, hemos perdido nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros autos, a nosotros mismos. Y sin embargo, aquí están, todavía colgando de un hilo, todavía con ese pequeño rayo de esperanza, todavía esperando ese momento mágico en el que podamos dejar la esclavitud mental, física, económica, ambiental. Podamos dejar todo eso atrás y entrar en un nuevo mundo donde nuestra pasión, nuestro amor por la vida, la aventura, explorar, conocer nuevas personas, probar cosas nuevas, levantarse cada día emocionados por comenzar el día, porque cada día es una nueva aventura, una nueva forma de vida, sin enfermedades, sin dolores ni molestias, sin preocupaciones de dinero, sin ir a un trabajo que te mantiene en esclavitud, sin pagar impuestos, sin doblegarte ante un gobierno que quiere cortarte la cabeza y desangrarte. Solo tú, tu familia y el mundo entero para explorar. Lo lograste, y para aquellos que no lo han logrado, para aquellos que hemos perdido en el camino, siempre apreciaremos sus recuerdos. Siempre estarán dentro de nuestros corazones. Estarán aquí, caminando este viaje con nosotros. Siempre están a tu lado, y esto lo apoyo, aunque no los podamos ver, ahí están. Ellos quieren esto y lo esperan tanto como lo que hacemos nosotros, y estamos aquí. Mucha gente dice que no puede esperar a cruzar la línea de meta. Como acá una hermanita, que ¿para cuándo? ¿Qué cambios hay? ¿Por qué se tarda tanto, no? Repito, mucha gente dice que no puede esperar a cruzar la línea de meta, que no puede esperar al final de la película. ¿El final? No hay final. Esto es solo el comienzo. No estás cruzando la línea de meta, estás dejando la línea de salida. Los bloques de salida. Eso es lo que estás haciendo. Tienes toda la línea, los puntos de partida. Eso es lo que estás haciendo. Tienes el mundo entero frente a ti. Una vida completamente nueva. Y maldita sea, va a ser increíble. Así hablas calle. Y yo digo hasta cosper. No más tristeza, no más arrepentimiento, no más pena.
solo pura felicidad, alegría, aventura, prosperidad, todo. Eso cambia a una persona, eso cambia todo en una persona. Su mentalidad, su conexión espiritual, su perspectiva sobre la vida, sus gustos, sus disgustos, sus deseos. En lugar de solo necesitar cosas, tendrás todo lo que necesitas. Ahora puedes desear, puedes ir tras lo que realmente quieres. No más excusas para ser feliz. No más excusas por las que no puedes ser feliz. Porque todo, y me refiero a todo, está a punto de cambiar. Para todos y cada uno de los seres vivos en este hermoso y mágico planeta llamado Tierra. Bien hecho, lo lograste. Y no te voy a desear la mejor de las suertes, porque estás exactamente donde necesitas estar cuando necesitas estar allí. Y eso no es por suerte, eso es por el diseño perfecto de Dios. Incluso su participación en el RB es perfecta. Así que diré esto, les deseo a todos y cada uno de ustedes nada más que los éxitos más mágicos e increíbles en el futuro. Y sé que todos tendrán un éxito del 100% en todo lo que hagan. Wow, wow, wow. Gracias Sky Prince por este mensaje tan hermoso, lleno de esperanza. Y de verdad que ya estamos aquí, muy de acuerdo con todo lo que dice ella. Bueno, también hubo un mensaje, no era muy cortito, pero se los voy a decir. Le llegó de parte de la Alianza Sky un aviso en donde sí, efectivamente, cuando toque cobrar Nesara Gesara, y para los que les toque cobrar algunas cosas que no puedo mencionar, va a haber replicadores. ¿Sale? Se cree que puede salir junto con tu teléfono Q. Toda la gente que tenga Nesara Gesara se le va a proporcionar un teléfono Q. ¿Hasta dónde se sabe? No sabemos si cambian o se vayan a reajustar los que ya tenemos para que se conecten al sistema QFS. Vale, entonces puede ser una de las dos, no importa, las dos son buenas, ¿no? Hay gente que va a decir, no, vale, sí, a mí que me lo cambien, ya está bien viejito, sí, seguramente los iba a hacer, hermano o hermanito, pero bueno, el punto es que también vienen los replicadores. Junto con los replicadores, obviamente, vienen los utilizadores, que es donde va uno a hacer el reciclaje para no más basura, no más hambre, no más falta de ropa, vestido, sustento, y para aliviar mucha hambre en varias partes. Para eso se van a utilizar los replicadores. Como ven, estas noticias de Sky. Excelente, ¿no? Ok, dice Rafael Coriat, apoyemos a Alex, dale corazones. Y ya le diste el dedito para arriba y a la campanita. Gracias, Rafael Coriat, muchas gracias. Bueno, escuchen a Rafael Coriat, tiene razón. Así como escuchen Sky. Ojo, Sky siempre ha dicho, las medveds son gratuitas. Por ahí hay alguien que hizo un video, un canal en donde Sky le clonaron con inteligencia artificial diciendo que sí se tenía que pagar. Es mentira, sálganse inmediatamente. Si ven a un Sky Prince diciendo que hay que pagar uso de camas médicas, sálganse, no es el canal correcto. Dale. Dice Jack, buenas tardes, un placer saludarte desde Colombia. Igualmente, hermano, saludos hasta Colombia. Es verdad que en Brasil, en las precautorias, ya iniciaron los pagos de Gesara. Hay mucho rumor y altamente, Jack, que sí, efectivamente, posiblemente, pero las cuestiones solamente de las precautorias. Esa vamos a llamarle demanda que ganó el pueblo contra el gobierno, parece ser que sí. No sé si ya pagaron. Lo que hasta donde supe es que ya habían aceptado que el fallo a favor del pueblo. Se cree que ya está el dinero metido, depositado, pero no se ha liberado. Que ya hay gente que lo puede ver incluso en su, como un apartado, vamos a decir, en su wallet, pero solo en su banco, pero no lo puede utilizar todavía hasta que se libere por completo. Yo quiero pensar que para que pase esto tiene que estar revaluado en oro, o no sé qué están esperando. Pero de que ya está, ahí está el dinero, nada más falta que le den la liberación. No sé exactamente qué institución tenga que liberarlo, quizá el gobierno, quizá la alianza, no sabemos, pero de que sí, ya es alto el rumor. Yo le daría un 70% de veracidad, 60-70% de verídico, lo que estás preguntando. Ok, vámonos con Martita Ramírez. Martita Ramírez dice, ¿cómo puedes ayudar al explicarle al público de cómo ser humanitario y ayudar en toda hermosa creación aquí en la Tierra? Martita, no se le explica a alguien cómo ser humanitario.
ese es algo que se tiene. Es como un don. Es como decir, a mí me gusta ayudar a la gente. La gente que no le gusta ayudar la va a pasar muy mal. Y es gente que ni siquiera cree en todo este asunto. Gente que me anda mandando luego por el video que pueda, donde ve que está abierto. Están abiertos ¿cómo se llama? La activación de los poder escribir algún comentario. Van y me cuentan y me lamentan y me dicen grosería y media, ¿no? Pues está bien, digan lo que quieran, me vale. Simplemente elimino tu mensaje, te mando a la fregada, te corto y jamás vas a poder escribir nada. Si yo a alguien le doy ocultar usuario, ese usuario va a poder ver todos los videos, ver todo lo que ustedes escriben, pero nunca más va a poder comentar nada. Así de sencillo. ¿Vale? Esta gente no es humanitaria y no puedes obligar a nadie a ser humanitario, es decisión propia. Quizás estén hasta en su camino de vida escrito, que no venía a compartir nada con nadie, venía a aprender otra cosa. No podemos juzgar a quien no sea humanitario tampoco. ¿Vale? Si te lastima, te causa una bronca, hazte a un lado, déjalo pasar, bloquealo como yo, ¿no? Pero si no, simplemente respeta su proceso de vida, que crean en lo que quieren también. ¿Ok? Manuel Castillo, y el IVA en Colombia, ojo, parte de lo que va a cambiar, que ya se los voy a decir en algún video, sí se van a pagar impuestos, ojo, cuando entre Gesara, Nesara y todo, sí se van a pagar impuestos, pero, solamente va a haber un impuesto de muchos ya aseguran el 14% porque está en medio, entre el 13 y el 15%, muchos dicen el 14%, pues sí, lógico, es el que está en medio, probablemente se quede el 14%, probablemente se quede el 15%, probablemente se quede el 13%. No sabemos. El chiste es que se va a pagar ese porcentaje de impuesto sobre cosas nuevas o de lujo. Van a decir, oye, pues yo me quiero comprar unos pantalones, no voy a pagar IVA. Pues no. Cuestiones necesarias, no. Como ya no creo que existan muchos medicamentos, se quedarán los medicamentos que realmente sirvan para curar al ser humano. No la bola de porquerías y drogas que nos venden que no sirven más que para tenerte enfermo. Todo lo demás será destituido. Alimentos, ropa. Si no han llegado los replicadores, pues bueno, hay que comprar ropa y eso no va a agravar ropa nueva, no va a agravar impuesto. Lo que sí, cosas de lujo. Oye, yo necesitaba un collar de oro con diamantes, ¿por qué me cobran impuesto? Porque no es necesario y es algo de lujo. Nadie te obliga a no tenerlo, pero si lo quieres vas a pagar un impuesto, vamos a llamar el 14%, sobre cosas nuevas o de lujo. No importa que ese collar se lo hayas comprado, aquí le llamamos Monte de Piedad, a lo mejor un lugar donde van la gente a empeñar sus cosas por alguna necesidad económica, a veces no puede pagarle y se quedan allí. El Monte de Piedad lo vende, lo pone a la venta. Si no es nuevo, no importa, es un artículo de lujo, vas a pagar ese impuesto. Ojo, se cree que cuando compras una casa recién construida, nuevecita, vas a pagar ese impuesto. Si tú compras una casa que ya estaba usada, no se paga ese impuesto. Lo mismo con automóviles. Si vas a comprar un automóvil nuevo, vas a pagar ese impuesto. Si compraste un usadito, no vas a pagarlo. Así de sencillo. Entonces no sabría decirte bien si se va el IVA, porque creo que eso es parte del IVA, mi hermano, pero sí se va a quedar. Solamente para eso. Para lo más básico y necesario, no. Espero haber contestado bien tu respuesta, Manuel. Y bueno, pues vámonos por acá. Con más preguntitas. Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación no es pregunta. Y si me hacen un comentario poniéndole signo de interrogación, no lo voy a contestar, no lo voy a tomar en cuenta, vale. Sí los leo después, les aseguro que se los leo. Más tarde, en la noche, mañana, pero sí los leo. Ok, Harold Enrique Vaquero Oñate. Buenas tardes, hermano Alex. Un saludo y abrazo especial. Gracias, mi hermano. Igualmente, recibo con amor y te mando otro igual, mi hermanito Harold. Desde Colombia, pregunta: ¿quiénes custodiarán las medveds en el mundo? Paz inmerencial. Gracias. Harold, ya se había comentado, pero bueno, si no lo sabías, los militares de sombrero blanco, mi hermano. Ojo, si ya se detuvo a las farmacias, y ya no hay quien atente en contra de la vida de quien ponga un centro médico con estas medveds, no va a ser necesario. Pero si entran antes de haber agarrado toda esa red de muerte, que son las farmacias, si van a tener que ser custodiados de hecho, ahorita en este momento están bajo custodia de la Alianza. Cuando se entreguen y si no han agarrado esos oscuros, van a seguir custodiados por la Alianza.
para que no las quiten, no intenten contra la vida de alguien de que puso ese centro, y de Medveds serán protegidos. Entonces la alianza, mi hermanito, la alianza militar de sombrero blanco son los que van a custodiarlo. Si es necesario, si no, pues ya no. Ok. Dice Werónica Lavinska. Hola Alex, recuerdos desde Polonia. Creo que abrazos de Polonia, igualmente abrazos hasta Polonia. Una cosa, ¿sabes si en Europa los avances son como en Estados Unidos? Sí, hay avances, hermanita, está fuerte la situación allá en Polonia y en Europa. Pero van levantando con más fuerza las protestas a nivel, cosa que nos estarían poner el ejemplo a toda Latinoamérica, de que algo no te gusta, vas y te enfrentas y te levantas. Han logrado más cosas que aquí, la cosa está fuerte, allá en Europa, pero me admira mucho la gente de Europa que se levanta, se para, le salen a las calles a pelear por lo que quiere. Van a lograr mucho, yo creo que incluso más avances que en Estados Unidos, definitivamente. Y van fuerte, todos los países en Europa que están cansados de la situación lo están haciendo. Felicidades, de verdad. Permiso, familia. A ver, Josefina Contreras. Alex, ¿cuál es la diferencia entre nuestra, sé que es de Estados Unidos, y Gesara? Te equivocaste, hermanita, escribiste. La diferencia entre Nesara, sé que es de Estados Unidos, y Gesara es exactamente lo mismo, hermanita. No hay diferencia. Para especificar que es Nesara es que es alguien que vive en Estados Unidos y ya recibió. No puede decir, imagínense, yo vivo en Estados Unidos, ya recibí Gesara. No, estoy mal, es Nesara. Porque es national. Y la G, lo único que cambia es la G es global, para todos los demás, ahí lo dice. No me acuerdo todo lo que son siglas y no me acuerdo cada una, para aprenderme de memoria todas las letras, no. Pero bueno, Nesara habla de gente que recibe beneficios en Estados Unidos, y Gesara es exactamente los mismos beneficios, pero que no vive en Estados Unidos. ¿Vale? A lo mejor después se queda en un solo nombre, ¿no? Se quedará como Gesara, que es global, para todos. Pero creo que por lo mismo va a iniciar en Estados Unidos, que ellos iniciaron con esta ley y sea aplicable para todo el mundo. Ok, permiso. Ok, Elesiel García dice: hola, mi pregunta es, cuando uno vive un retiro por una enfermedad crónica, ¿puede uno revivir la ayuda de la ley de Gesara? Revivir, híjole, yo creo que te equivocaste aquí, Eliezer. Pero sí puedes pedir de que te va a llegar, van a ser los primeros. De hecho, las medbeds van a ser primero para la gente que está enferma. Para los humanitarios y para la gente que está enferma, van a recibir primero que nadie la ayuda de las medbeds, si eso te refieres en salud. Y si te refieres a una pensión que apenas medio les alcanza por esta enfermedad y van a recibir mucho, de verdad. Van a ser los primeros que se les va a ayudar a los adultos mayores, y más a los adultos mayores que tienen alguna enfermedad. Vale. Gracias, Elicer. A tu pregunta. Ok. Familia, les aviso. ¿Cómo se llama? El próximo, en agosto, estuvo bien bonita la ceremonia de sanación vía Zoom. Gracias a los que participaron. Me quedé muy contento, muy movido, se movió mucha energía. Hubo cosas bien lindas y bien bonitas, de verdad. Me quedé feliz. Ya tengo fecha para la siguiente ceremonia de sanación vía Zoom de su servidor. Quien le interesa o quiere ver qué sanación es, hay un video que les puedo mandar. Mándenme, abajo están las redes sociales, ¿no? Se los voy a poner en Telegram ahora, para lo que significa lo que es las ceremonias de sanación vía Zoom, ¿ok? Y quien le interese, adelante, y si no, mándenme un correo también. Aquí abajo en la descripción del video está mi correo, y les doy la fecha, el último fin de semana, el último domingo de agosto, que sería 25 de agosto. El 25 de agosto tenemos ceremonia de sanación vía Zoom. Muy bien. Quien le interesa, ahí está. También está mi esposa, Fabi. Los que no la conocen, ya salió un en vivo por acá, acompañé otro día. Tiene ya programada el próximo taller de las 13 lunas. Un taller, se los voy a leer, miren lo que dice. Hay más cosas, dice, el llamado. Ella se comprometió ya a hacer un podcast o un video conmigo explicando qué es y para qué sirve el taller de las 13 lunas. El llamado de los 13 clanes madres. Taller vivencial de reconocimiento y autosanación. Conociendo el mapa sagrado de la tradición maya tolteca. Círculo mixto
o sea, pueden participar hombres y mujeres. Círculo mixto que nos invita a recordar quiénes somos y entrar en contacto con nuestras emociones y nuestro corazón. 14 sesiones quincenales. Imparte Fabiola Vázquez. Aquí tengo el teléfono de ella por si gustan, se los paso. No, por aquí. Inicia el 7 de agosto a las 7:30 p.m. horario de Ciudad de México, vía Zoom. La aportación es de $22 en Estados Unidos, en pesos mexicanos son 350 pesos por sesión, cupo limitado. Ya va creo que más de la mitad del cupo. Entonces quien quiera sanar muchas partes de su corazón, ahí está. Esto es continuo, durante 7 meses, cada 15 días se da este taller. Y bueno, el precio que le di es por sesión, no todo el taller, es cada sesión tiene ese valor, $22, ¿vale? Familia, siguiente ceremonia de abuelitas sagradas en octubre. La de agosto está más que llena, tengo gente, posiblemente abra yo en septiembre, si ya casi está juntando un grupo para poder pedir un lugar en donde rentamos ahí en el Ajusco, acá en Ciudad de México, para hacer otra ceremonia en septiembre, pero todavía no está un hecho. Pero la que sí es un hecho es en octubre, el primer fin de semana de octubre, no me acuerdo, ahorita ya no entretengo con más esto, nomás quería darles rápido esos datos. Hay muchos modos de sanar, y ahí está, para que haya más cambios dentro de uno, no esperar a ser felices hasta que lleguen los cambios, no, hazte feliz, haz un cambio. Aquí están las herramientas que nosotros estamos ofreciendo, vale, ¿saben qué? Funciona, definitivamente. Ya sea con plantitas sagradas, ya sea con la ceremonia de sanación vía Zoom. Ahorita no estoy dando terapia personalizada, pero bueno, la ceremonia de sanación vía Zoom sana muchas cosas, al igual que el taller de las 13 lunas. Ahora sí, ya, vámonos familia con lo que sigue. ¿Quién más por acá? Dice Marta Valencia. Ok, dice Marta Valencia, buena pregunta. Buenas tardes, querido Alex. ¿Crees que con las camas médicas se podrá solucionar la alopecia androgénica en mujeres mujeres adolescentes? Alopecia androgénica en mujeres. No sabía que. Sí, cierto, ya sé de casos, sí tienes razón. ¿Será que la cura ya existe y la tiene escondida? Martita, no sé si la tengan escondida o quizás existe cura o no, pero con las medbeds aseguro que se van a poder alinear bien hormonalmente estas cuestiones y van a poder tener un cabello bonito, porque la verdad sí es una molestia fuerte y sobre todo que puede llegar a alterar mucho en una mujercita, puede llegar a alterarle mucho su autoestima. Definitivamente sí se va a curar con las medbeds, hermanita. Vale. Ok. Dice Beni Escamilla Díaz, Alex, ¿quién es Sky? Creo que tengo que hacer un video completo para explicarte quién es Sky. Así de rápido, Beni, te puedo decir que Sky es una de las, vamos a llamar administradoras o las que llevan dirección, no la mera, pero de las que llevan organización de las camas médicas a nivel mundial. Y todo el tiempo lo ha dicho, no van a costar nada, serán gratuitas. Quien les pida en un lugar por allí, encuentren, o que yo dije que van a costar, es mentira, es fake. Vale, va a ser gratis para todo el mundo. Permiso, familia. Ok, veamos por acá. ¿Qué dice? Josefina Contreras, ya contesté tu pregunta, hermanita. La diferencia entre Nesara y Gesara, que Nesara es Estados Unidos, Gesara de todo el mundo. Y es lo mismo. Ok, dice Carolina Fonseca. Ya lo estoy viendo, la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Fascinante, me la estoy perdiendo. Me gusta mucho. Fascinante, pensé, lástima que es del cabal todo ese asunto. De verdad, los Juegos Olímpicos han sido del cabal de hace unos 200 años para acá. Pero, 150 años más bien. Pero bueno, es muy bonito lo que se organiza. Nada más que saben que hay muchas que están llenas y atascadas de símbolos de oscuridad. Pongan atención. Ahora sí, vamos a leer lo que dice Carolina Fonseca. Ya lo estoy viendo, la ceremonia de los Juegos Olímpicos, fascinante. Pensé en el momento en que esperamos que informe la dije Sara. Espero que llegue este momento antes de que finalice el año. Yo también, hermanita. Así como decimos, como dijo Sky, ojalá nos caiga la Navidad en julio, ¿no? A eso se refería precisamente. Gesara sería para todo el mundo, efectivamente, dice Mina 7. Nesara para Estados Unidos, Gesara para todo el mundo, que es lo mismo, pero tiene que empezar creo que Nesara, pero bueno.
No, Carlos H. No, hermanito, equivocadamente. El teléfono Q no solamente es para quien nombraste, sino para toda la gente que tenga Nesaran Gesara. Ok, no es exclusivo de eso. Eh, los militares custodian a Medved, claro que sí, efectivamente. Por acá ya se me fue el. Ya se bajó, ya me se fueron hasta abajo los comentarios por las preguntas. Bueno. Ok, Marta Ramírez, ojalá pudieras investigar sobre la ley Nuremberg. ¿Qué es ayuda a las personas con con esta ley y dónde poder saber de estos abogados que ya están ayudando? Hermanita, sí sé algo al respecto, pero no puedo hablar hasta no estar al 100% seguro. Y ya, yo cuando les hablo es porque tengo los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, es porque tengo la seguridad y se los estoy hablando. Mientras tanto no se los puedo hablar, hermanita, pero sí la conozco. Ok, vamos por aquí. Ok. Dice Wilson Villegas, buenas tardes Alex, ¿sabes algo sobre la limpieza que se realizó de todos los seres negativos que estaban en el intraterreno este año? Sí, muchos de los, más que intraterrenos, mi hermanito, eran oscuros que estaban en los dumps, en los túneles, ¿vale? En los dumps. Sí, hubo una limpieza incluso aquí en México. Hubo algún tiempo que también los que vivimos aquí en la Ciudad de México y específicamente acá en el sur de la ciudad, hubo movimientos tectónicos fuertes. Sé que evitaron el sonido de estallido. La alianza logró hacer estallidos que no sonaran. Hay esa tecnología. Pero sí se sentía el temblor. Tanto que fue fuerte. En segundos. Hagan de cuenta, me tocó uno. Y no suena la alarma. La alarma sísmica no suena. De repente, en uno solo sí sonó. Pero hagan de cuenta que empieza a sonar y habían pasado 12 o 3 segundos y se sintió un jalón tremendo, o sea, terrible, como si te hubieran movido la alfombra, el tapete te lo hubieran movido. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Ahí sí me espanté. Yo normalmente no me da miedo los terremotos y vivo ahorita en un cuarto piso, entonces era para que me diera miedo. No me da miedo, más bien prefiero quedarme donde estoy. Me pone más nerviosa la estúpida alarmita que tienen, que pone más de nervios eso que el mismo temblor. Y hubo varios, unos que ni siquiera sonó la alarma. Movimientos extraños, fuertes al sur de la Ciudad de México. Se cree que por acá había túneles de minas, de algunas cosas, pero creo que no era, más que minas eran otra cosa. Y sí, por varias partes en todo el mundo, vale. Pero y sí hubo limpieza, Wilson. Definitivamente, desde que el bolito de las trompetas estaba en funciones, cuando estaba de presidente, antes de que el residente tomara la Casa Blanca, ya había limpieza de esto. No solamente hubo esta limpieza este año, se ha limpiado año con año. Año con año. Permiso, familia. Ya casi no me voy, pero bueno, por acá lo alcanza a contestar y si no, al rato lo leo. Ok, por acá. Ok, sí. Ok. Carlos HS, Medveds, hay 3 tipos galácticos y están las de Tesla. Sí, 3 tipos de Medveds y las de Tesla creo que no, sí cubren algunas cosas, pero no como las Medveds, efectivamente. Aunque creo que también van a salir. ¿Quién sabe? Micrófono, buen sonido. ¿Qué dice? Carlos Vega 10. Está bien el cambio de micrófono, buen sonido. Ah, caray. Cambio de micrófono. No cambié micrófono. Lo que pasa es que antes... lo ves diferente, mi hermanito, porque tenía una gomita. Bueno, no la puedo sacar. Tenía un protector que luego le cambiaba de colores, perdón. Cambiaba de colores, pero se la quité. Ahorita se la quité y no le he puesto otra. Pero bueno, suena bien porque si me acerco así de frente me van a escuchar más alto, más claro. Lo tengo así para que no sea tan fuerte y agresivo el sonido. Pero gracias, sí, pues bueno, me he preocupado por tener buen equipo, es muy buena marca. Igual que los audífonos, el micrófono, la interfase que tengo, es una Focusrite, muy buena. Le hago a lo que me gusta, que funciona perfectamente bien. Si le hago promoción, aunque no me paguen. El micrófono es un Shure y los audífonos son Sennheiser. Entonces, me han funcionado de maravilla, me han permitido hacer una calidad de videos mejor. Y todo es para ustedes, sinceramente. Para ver, pues que no estar... Digo, es muy molesto, ¿no? Ver un canal en donde
Híjole, se escucha horrible, se oye mal el sonido. No, es deleznable. Pero gracias por tu observación, Carlos Enrique. César Enrique, gracias. Así me sacó de onda, dije, no cambié el micrófono. Digo, más bien, me cayó el 20, de ser por eso. Pero bueno, espero que haya sido por ahí. Ok, vámonos con otra pregunta. Ya casi nos vamos, familia, pero bueno, yo con todo el cariño estando por aquí. Me encanta, pero bueno, tengo que comer. Es lo malo que se acostumbra uno a comer diario, caray, 3 veces al día. Bueno, ok, ok, muy buena pregunta, buena petición. Erika Loye dice, Alex, en cuanto se den los cambios favorables, ¿podrías programar una ceremonia con la abuelita por acá en Las Vegas? Aquí hay mucho charlatán y no me confían, y no la tomes. Yo conozco varios que precisamente están metidos en Las Vegas, Erika. Por ahí anda no voy a decir nombres, un pseudotipo que anda compartiendo sapo del norte, que es terriblemente peligroso. El sapo es muy bueno, pero tienes mucha tendencia a poderte morir por hacerlo. Y sí, mira, seguramente van a cambiar muchas cosas. Es muy probable, hermanita, que se quiten estas. ¿Por qué? Porque está ilegal. No es que sean drogas, no es que esté mal. El problema es que saben qué tanto despierta a la gente cuando utiliza una planta de poder o una planta sagrada. Por eso están prohibidas. Agarrando al cabal, se acaban estas prohibiciones y con todo gusto, hermanita. Es más, van a tener dinero suficiente para que puedan venir acá con su servidor. Y si no, yo voy para allá. Vale, con todo gusto. Y claro que sí. El problema, Erika, es que también tengo que llevarme a todo mi equipo de ayudantes. Y somos como 8 personas, así como a veces 6 o a veces 8 personas que estamos en ceremonia. Es más fácil que ustedes vengan. Pero bueno. A veces, abrazo grande desde Puerto Rico. Y te digo porque son las personas que me apoyan con todo el corazón. Gracias a mis guardianes, de verdad. Los tengo en el corazón y hacen un trabajo bien, bien bonito de apoyo. Bien grandote. Ok. De Puerto Rico, igualmente Marita Aguilo. Un abrazote hasta Puerto Rico. Bueno, por acá vámonos con más otra pregunta. Dice Sol, pregunta, ¿y el impuesto a la herencia en mi país es muy alto? Cuando un impuesto es muy alto es del cabal, hermanita, y también va a ser eliminado. Vale. Así como les dije que nada más, de hecho ya les dije, nada más va a quedar un impuesto. Ok. Dice Luis Díaz, buenas tardes, hermano, te abrazo. Igualmente un abrazo, Luis. Los militares acá en México serán también de sombreros blancos. No sé si van a ser los mismos militares aunados a los que lleguen, porque van a llegar a todo el mundo. Se van a unir y van a ser apresados los que no, empezando por generales, ¿ok? Generales brigadieres, general de división, general de brigada, todos los altos rangos que estén con el cabal van a ser apresados, enjuiciados por ley marcial internacional. Y los soldados que estén con el buen corazón y pasarse para los sombreros blancos, va a ser así, mi hermano. Tanto va a haber extranjeros como mexicanos los militares. Ok. Ok, Valdi, Alex, yo tengo un billete que no puedo nombrar, dice, y nunca se han comunicado conmigo. Es que no puedo contestar tu pregunta, Valdi. Vale, ya sabe, los que me siguen saben por qué. Perdón, no puedo contestar tu pregunta. Ok. Ok, Mayra. Parecido a la pregunta que estabas diciendo de Nuremberg. Pregunta, señor Alex, ¿tiene usted conocimiento de abogados en Puerto Rico para ayudar a las personas a recuperar los impuestos pagados? Si ese abogado te pide algo, hermanita, no le des un solo centavo partido por la mitad. No tienen por qué cobrarte nada. Salvo que te digan, cuando recibas tú, entonces mis honorarios son de tanto y no debe de ser muy alto lo que te están cobrando. Es que tú vas a recibir, un ejemplo, 1,000,000 y a mí me vas a dar $100,000. No. 5,000 serán suficientes. 7,000. Y en todo caso, ese abogado, ¿por qué cobra esto? Si él también va a recibir, ¿no? Ojo, si alguien te pide un quinto partido por la mitad acerca de esto, te está viendo en la cara. Y es fraude. Ok, cuando ya estén así, si no tienes que dar nada, bien. O te dicen, bueno, págame tanto, es después de que tengas tú. Adelante. Y firmado, nada de que es que me tienes que dar para esto y ahora se ocupó este dinero para esto. No. Dijiste nada y nada es nada. Es que así no puedo llevar tu caso. Gracias, no lo lleves. En serio. Ok, dice, permiso. No, están contestando por acá alguien que le... Marina Terán estaba contestando a alguien.
Ok, familia, pues ya me voy. Ya me pasé. Ya tengo que comer. Si no llega Fabio ahorita me dice, te dije acá toda la hora. No es cierto, tenemos un compromiso. Ya tenemos que habernos ido y yo hable y hable. Familia linda, pues ya me despido, caray. Ya me encanta estar con ustedes, pero bueno, pues ya, allá les dejé los datos. Ya les vuelvo a avisar. No sacamos a nadie del canal, del grupo. No es que no puedan comentar porque lo sacaron o el bot lo sacó. No, nadie fue expulsado. Está en remodelación, está en limpieza. Gracias tengo una muy fuerte ayuda en el canal, gracias a Dios, un policía cibernético que me echa mucho la mano y ha sacado varios tipos oscuritos que estaban metidos en el canal y va a seguir la limpieza. Yo me estoy tomando 3 semanas de descanso, a gusto, con merecido descanso. Gracias, familia. Aquí seguimos, por acá nos vemos, por acá los en vivos. Y pues no me resta más que decirles, por favor, espérense un par de semanas más. Vuelvo a abrir el canal en un par de semanas más. Nos amo mucho, familia, con todo el corazón. De verdad, yo quiero ver a mi gente, a mi mundo, a todo el resto del planeta bien, felices, prósperos. Ahí está el mensaje de Sky. Y mi mensaje es, trabaja primero dentro de ti para que no tengas que esperar a que llegue a ser feliz cuando lleguen los cambios. Puedes ser feliz desde ahorita. Trabaja, perdona y perdónate. Gracias, familia. Nos estamos viendo pronto. Muchas bendiciones con todo el corazón. Nos amo. Ajo.